Hola marqueteros, hoy vamos a hablar de LinkedIn, y es que la red social cumplió 18 años el pasado año y su mayoría de edad le pilla en un buen momento como red, ya que se ha posicionado claramente como la red profesional más conocida y es el lugar perfecto para compartir contenido empresarial, laboral y educacional. Y por ello en el marketing B2B, poder generar acciones promocionales en LinkedIn es una necesidad al alza y muchos nos preguntan ¿cómo puedo hacer un sorteo en LinkedIn? Pues en este vídeo te explicaré la normativa de la red social con ese tipo de acciones y te recomendaré cómo hacer concursos y sorteos en la plataforma. Así que si quieres saberlo, quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de marketing y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Muchas promociones en LinkedIn se originan con un propósito empresarial, de profesional a profesional, pero representando a sus respectivas empresas. Por eso, era normal que en el proceso de maduración como red social se generalizaran los sorteos y concursos como forma de generar interacción entre empresas y profesionales. Cada vez es más habitual ver promociones en LinkedIn y cada vez nos preguntan más cómo hacer un sorteo allí, pero ¿qué permite esta red social? Pues resulta que LinkedIn no tiene una política específica para las promociones. Eso sí, la red social sí indica que todos los usuarios deben cumplir las condiciones generales de uso. Así que siguiendo esta normativa, cuando queremos hacer una promoción allí, debemos tener en cuenta dos aspectos relevantes. En primer lugar, indicar de forma explícita que LinkedIn no es responsable ni promotor de la acción promocional. Y en segundo lugar, no utilizar técnicas de scraping para obtener datos de LinkedIn. Es decir, utilizar programas de software para extraer información y datos de la red social. Ahora bien, hay varios tipos de promociones que pueden encajar para tu audiencia en LinkedIn. Y plantearse qué tipo de promoción quieres lanzar es importante porque la dinámica será distinta. Y básicamente podemos hacer dos grandes grupos que se diferencian por su principal objetivo de marketing. Por ejemplo, promociones basadas en interacciones que son ideales para la visibilidad de marca y producto de forma directa. O promociones basadas en la captación de datos mediante una landing page. Así que si lo que buscas es la interacción con tu público objetivo, ya sea con me gusta, comentarios, hashtags o menciones, seguramente utilizarás una publicación para anunciar el sorteo o concurso. Y esta es una fórmula atrayente tanto para la marca como para los usuarios. Para el organizador es fácil establecer un sorteo en un post. Y para los participantes también es una acción muy sencilla porque lo único que se les pide es interactuar con esta publicación. Y en el siguiente ejemplo vemos un sorteo en el muro de LinkedIn que pide seguir la página de la marca, darle me gusta a la publicación y mencionar a dos personas en los comentarios. Y es que la naturaleza de este tipo de dinámica proviene de los sorteos en Instagram. Lo que se busca es lo mismo, conseguir más visibilidad del post y también de la marca que organiza el sorteo, aunque no obtendremos datos de contactos de los participantes. Y ojo, que al momento de diseñar la campaña debes tener en cuenta cómo contabilizarás todos los participantes para que esta gestión no te genere mucho trabajo. Si hay pocos, los podrás ir contabilizando manualmente y listarlos en un documento para seleccionar un ganador aleatoriamente. Por ejemplo, utilizando nuestra app de sorteos de un listado. Pero si obtienes muchos participantes, deberás utilizar la API de LinkedIn que está disponible para empresas que sean parte del Marketing LinkedIn Partner. Mira este ejemplo que combina ambos temas, interacciones y formulario de captación de datos. En las instrucciones del sorteo se pide hacer like a la publicación, etiquetar a un amigo y también compartir el post. Y aparte, se debe pinchar en el enlace y registrarse en el formulario de registro del microsite. Lo positivo es que consigues un listado de los participantes a través del formulario del sorteo con registro y luego consultas si el ganador ha cumplido todos los requisitos. Sin embargo, cuidado, porque estás exigiendo muchas acciones a los participantes y se pueden cansar y abandonar la promoción durante el proceso. Por lo tanto, todo dependerá del interés que genere el premio. Cuanto mejor sea el premio, mucho mejor. Ahora bien, captar los datos de contactos interesantes para nuestra marca siempre es muy positivo y es importante obtener estos datos conforme el Reglamento General de Protección de Datos, el famoso RGPD, también a la normativa vigente de cada país y también de la red social para poder utilizarlos en acciones de marketing sin ninguna dificultad. Por eso, la mayoría de las dinámicas para captar leads a través de concursos y sorteos pasa por difundir microsites o landing page especialmente configurados para ello. Y vamos a ver varias formas de captar
captar datos con promociones de este tipo. Sorteo entre los nuevos suscriptores de la newsletter. Este fabricante de muebles sorteó una mesa de diseño entre los profesionales del interiorismo que se apuntaran a su newsletter de contenidos. Esta dinámica es una buena opción siempre que se indique de forma explícita el requisito esencial para entrar en el sorteo, el hecho de hacerse suscriptor. Y esto debe estar identificado en los textos del sorteo, así como también en las bases legales. También debemos explicar cómo se seleccionará al ganador entre los participantes. Landing de sorteo con registro difundido en LinkedIn. Otra forma profesional y recomendada es presentándose en un microsite y difundiendo la URL en la red social. Fíjate en el siguiente ejemplo de la entidad bancaria Caja 7. El sorteo tiene unos objetivos claros: incentivar los comercios locales porque es una entidad regional y captar datos de clientes y posibles clientes. Y para ello, la entidad sabe que la mejor solución es lanzar un sorteo con formulario de registro y anunciarlo en aquellas redes sociales en las que su público objetivo interactúe. En este caso, el enlace que figura en el post dirige a su página web, donde se explican más ampliamente las condiciones y premios del sorteo y se presenta el formulario de registro. Pero vayamos un paso más allá, porque si estás buscando hacer un sorteo en LinkedIn es porque te interesa la calidad de sus leads y por lo tanto, quizá te interese hacerlo cerrado y exclusivo para perfiles de esta red social. En este caso, puedes utilizar el login con LinkedIn para que el participante se identifique obligatoriamente con su perfil en esta red social. Y es que en EasyPromos disponemos de los módulos de login con LinkedIn y de compartir en LinkedIn, lo que te permite generar promociones exclusivas y dedicadas a los miembros de esta red social. Además, estos plugins cumplen al 100% con el uso permitido de la API de la plataforma, que menciona de forma específica su uso para acciones de marketing, generación de leads y notoriedad de marca. Sorteos gamificados en LinkedIn. Podemos ofrecer dinámicas más entretenidas e innovadoras para conectar con nuestro público objetivo que generan un plus respecto a un sorteo clásico. Además, las técnicas de gamificación habituales en la educación y la formación también están cobrando importancia en el mundo del marketing, ya que es una forma mucho más dinámica y divertida de conocer conceptos y aprender que debería poder aplicarse a todos los ámbitos de la sociedad. Y en un entorno tan profesional como LinkedIn, las dinámicas de gamificación pueden sorprender y también atraer la atención de muchos espectadores. Así que prueba a lanzar un sorteo entre todos los que completen un juego personalizado con tu marca, ya sea un puzzle, un memory o un trivia de conocimientos. Y es que puede que además de engagement con tu audiencia objetivo y también captar leads, generes una visión positiva e innovadora de tu marca. Por ejemplo, yo que sé, un operador de fibra y telefonía que busca personas interesadas en este sector. Pues puedes lanzar un trivia con tiempo limitado que seguro que genera un reto para los espectadores y los estimula a superarlo. Además, este tipo de dinámicas son fáciles de configurar, sin necesidad de programación y con muchas posibilidades para personalizarlo y adaptarlo a la imagen corporativa de tu marca. Y si lo haces, lo importante al lanzar un juego con premio o sorteo entre los participantes es planificar la difusión por LinkedIn. Y para ello, debes publicarlo como post en el perfil de la empresa. También puedes comunicarlo a los empleados y pedir que lo compartan en sus perfiles para ayudar a la difusión. Y otra cosa interesante es utilizar las opciones de LinkedIn Ads para llegar al público objetivo que nos interesa. Y otra cosa importante es tener bien configurado el mensaje viral y el botón de compartir en LinkedIn para aquellos participantes que quieran compartirlo con sus compañeros y conocidos. Y como no, debes difundir la promoción entre la base de datos de tu newsletter para dinamizar esta audiencia y convertirlas en contactos de LinkedIn. Y nada más por hoy. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Harás sorteos en LinkedIn? ¿Te animas a hacer estas promociones? Pues déjame saberlo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita y también un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a molar y estos dos son mis otros dos canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.